por su puntualidad. Vamos a empezar con nuestro webinar, con nuestra charla con Skanda. En esta ocasión nos va a presentar Héctor Padilla. Héctor Padilla es el director general de Intus, una de las empresas de Grupo Skanda. La manera de interacción va a ser al final de la presentación. Ustedes podrían levantar la mano o bien escribir en el chat sus dudas o sugerencias y yo las leería en voz alta. Sin más preámbulos, los dejo con Héctor. Héctor, estás en mute. Ahí estaba hablando solo. Buenos días. Bueno, mi nombre es Héctor Padilla, mucho gusto. El día de hoy les voy a platicar todo el tema de tendencias. Les platico un poco más de mi background. Yo llevo prácticamente 20 años manejando todo el tema de integración de información, gestión de datos, business intelligence, data warehouse y ahora pues todo el tema de coexistiendo los temas de inteligencia artificial, modelos predictivos, todo el tema de machine learning. Entonces, en la plática de hoy vamos a platicar de las, son 7 tendencias que son las que están impactando el mercado según analistas como Gartner, como Forrester. Tratar de identificar cómo se están moviendo los jugadores en el mercado y conclusiones. Y en cada una de estas pues láminas que les traigo, les voy a dar la percepción que yo tengo para el mercado mexicano, porque por supuesto, pues estas tendencias son globales y no necesariamente en México estamos alineados con la tendencia. En algunas cosas estamos más rezagados, sobre todo en temas de información. Hay cosas que todavía necesitamos madurar como país, como industrias. Tratan de generar un poco, bueno, lo mismo, no es lo mismo una industria de manufactura que una industria del sector financiero, pero trataré de hacer mis comentarios. Entonces, empecemos. Uno es que, pues ya hoy en día todos estamos convencidos de que ya la nube llegó para quedarse. Hoy en día la nube se utiliza para tener mejor desempeño, para tener temas de escalabilidad, para pasar pues inversiones fuertes en temas de pues a lo mejor cada 3 años cambiar hardware, etcétera, pues lo mandamos a manera de pago por uso por renta, ¿no? Hoy en día también, desde el punto de vista de los datos, utilizar arquitecturas de la nube combinados con temas de machine learning o de inteligencia artificial, pues lo hace más accesible. Antes, realmente estos proyectos requerían inversiones muy grandes. Hoy en día, con la elasticidad de la nube, podemos empezar a trabajar de una manera más eficiente y poder pues eficientar los costos, ¿no? ¿Cuáles son los 2 grandes bloques que yo creo que aquí empiezan a tener tendencia? Es que muchas de las organizaciones se fueron con un modelo de plataformas as service, que realmente ahí los costos, si es que existe una reducción de costos, es muy baja. ¿Por qué? Porque los sistemas no están diseñados para trabajar en un modelo de pago por consumo. Entonces, para empezar a aprovechar la escalabilidad de las nubes, tenemos que movernos a las bases de datos de las nubes y a la arquitectura que te dan los propios fabricantes o los principales fabricantes en la nube, que podría ser Google, AWS o Azure de Microsoft, ¿no? Y todo el tema de seguridad, que en el momento en que subimos la plataforma desde el punto de vista de seguridad, ahí pues a veces ya viene una capa de seguridad a nivel de infraestructura, pero necesitamos meter la capa de seguridad a nivel de aplicativos. Algo aquí que tenemos que tomar en cuenta, que sobre todo en el mercado mexicano, que yo veo que necesitábamos todavía brincar, es realmente empezar a trabajar en modelos de pago por uso a nivel aplicativo. ¿Qué quiere decir? Que la base de datos pues se prenda, se usa mientras se esté ocupando la aplicación y se apaga de una manera elástica y automatizada, sin tener que nosotros que estar pues generando instancias o servidores, etcétera. Lo más fácil para migrar una organización a estos modelos, porque hay que migrar aplicativos, es migrar la capa de inteligencia de negocio. ¿Por qué? Porque vaya, si se cae el business intelligence o tienes latencias, etcétera,
no es algo que impacte en la operación de la organización, es algo que generalmente ocurre en procesos batch. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo, prender y apagar ETLs, a lo mejor en vez de tener ahí servidores ocupados o dedicados, podría ser un tema de prenderlo, tema de horas. A lo mejor ciertas instancias de las bases de datos en las noches no tienen por qué estar prendidas, aunque los tableros sí. Entonces podríamos estar en modelos de optimización, de bajar costos en modelo de sistemas no críticos, ¿no? Y el Business Intelligence podría ser una opción. El otro, como les comentaba, la inteligencia artificial es cada vez más asertiva y escalable. Hace un par de años hablábamos mucho de tendencias de Big Data, y el Big Data estaba muy enfocado a pues la tendencia que venía era pues procesamientos muy fuertes, escalables. Ahí venía todo lo que era Hadoop. Luego sobre Hadoop se montan ciertas empresas como Cloudera, como Horton, y al final del día se volvieron proyectos muy complejos. En México no hay muchos recursos de estas clasificaciones, y se limitó a pocas empresas las que estuvieron haciendo este tipo de proyectos, y pues empiezan todas estas grandes organizaciones, AWS, Google, Microsoft, se empiezan a meter en un tema de proveer esta infraestructura para poder abaratar, o, si no abaratar, manejar modelos de pago por uso en este tipo de proyectos. Entonces ahí viene un boom donde se empiezan a crear nichos, donde hay organizaciones que empiezan a surgir, que ya tienen niveles de especialización y ya desarrollan algoritmos. Entonces realmente ya no necesitamos tener esos proyectos donde teníamos que tener grandes volúmenes de información, teníamos que tener data scientists y teníamos que tener programadores programando algoritmos y matemáticos y una serie de cosas. Todavía existen esos proyectos, pero ya hay muchas cosas que se están desarrollando en el mercado y se pueden reusar, o podemos rentar algoritmos, ¿no? Entonces todos estos que ven, por ejemplo, IBM Watson, que en su momento fue el líder, pues hoy en día ya no tiene esa competitividad que tenía. ¿Por qué? Porque salen programas mucho más, o empresas mucho más ágiles, más baratas, y que se van adaptando mucho más al mercado, y que son multicloud. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, aquí vienes viendo, por ejemplo, Dataiku, la parte de Data Robot, son Databricks, que es toda una plataforma que es multicloud. Entonces, empiezas a trabajar con estas organizaciones para llegar, por ejemplo, a algoritmos muy específicos para temas de entendimiento conversacional, para análisis predictivos, para reconocimiento de imágenes, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, para lecturas sobre información no estructurada, o análisis de información, que es lo que nos ayuda a hacer la preparativo. Y como organizaciones, yo diría que tenemos que empezar a pasar de un modo de una analítica prescriptiva, que es el business intelligence tradicional, que me hace, tengo un entendimiento de qué está sucediendo en la organización, que me puede dar pues ciertos tips de decisiones que tengo que tomar, pero tenemos que mover este tipo de decisiones en las organizaciones a modelos más prescriptivos, ¿no? Predictivos, perdón, donde pues la idea es que en base al comportamiento anterior de los datos nosotros podamos pronosticar o mejorar la asertividad de nuestros pronósticos con respecto a lo que puede suceder en el futuro. Ahora, ya les digo, utilizando este tipo de tecnologías o este tipo de algoritmos que muchos ya los provienen, los mismos Google, AWS, eh, Azure, podemos tener ya soluciones muy eficientes y baratas, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos donde por fracciones de centavos ya podemos tomar un PDF, leerlo, extraer información de ahí, bajarlo,
a una base de datos estructurada, por ejemplo, para cuando te lleguen pedidos, ¿no? Entonces, poder tomar pedidos, extraerlos, y identificar qué tipo de proveedor llegó, qué tipo de orden de compra llega, qué tipo de dato es, para bajarlo a una base de datos estructurada o para meterlo directamente al ERP, pues es algo que es viable, y estamos hablando de centésimas de centavos de dólar que pueden estar costando ese tipo de soluciones. Entonces ya se vuelve algo muy barato, ¿no? El tercero, que yo creo que es un tema de mito o realidad, es que nosotros identificamos, y digo, muchas de estas tendencias vienen ligadas unas con otras, no es, yo no puedo decir que es como una macro tendencia. Muchas de las organizaciones que estaban, sobre todo en Estados Unidos, etcétera, sí hablamos de organizaciones que tienen realmente grandes volúmenes de información. Aquí en México pueden estar los bancos, pueden estar algunas entidades del gobierno federal que manejan grandes volúmenes de información, pero el resto de las organizaciones decían: yo no tengo suficientes datos. O puede darse el caso de que no tenemos los datos de alguna manera armonizados o listos para poder usar temas de analíticas predictivas, ¿no? Entonces, estas organizaciones, y esas eran vinieron como una ola de tendencias. Primero dijeron, se abarató el costo del hardware, y entonces la tendencia era, pues almacena todos los datos en unos data lakes, que es, no importa cómo llegue la información, tú almacénala porque algún día la vas a usar. Entonces, pues eso fue una tendencia de industria. ¿Por qué? Pues porque lo que querían era venderte almacenamiento. De hecho, los grandes proveedores en las nubes, pues su ganancia está muy fuerte también en rentarte almacenamiento de datos. Con el tiempo, lo que sucedió es que estas organizaciones, que fueron las primeras que fueron almacenando los datos, se dieron cuenta de que pues, los datos no estaban listos para consumirse, por ejemplo, para hacer análisis. Un data scientist llegaba y decía: pues es que estos datos no sabemos, pues, si es basura o no es basura, los tenemos que procesar, etcétera. Y entonces probablemente de ese universo de datos había un 10% de datos que eran los que realmente podían incidir en modelos de este tipo, ¿no? De predictivos. Y entonces se crea un nuevo concepto, que es migrar del Big Data al Smart Data. ¿Qué significa? Que es poder traer de todo el universo de datos que tenemos en las organizaciones que estén generando nuestros dispositivos, pues desde los IoTs, etcétera, es convertir esos datos en información que pueda ser procesable. Entonces tienes que pasar por procesos básicamente de limpieza, de desduplicación de datos, y aquí ya lo que buscamos es que sean datos que en su momento ya pueda consumir un data scientist, un analista de datos, o el mismo negocio a través de modelos de BI tradicionales, ¿no? Entonces, lo que hacemos es Big Data, meter procesos de armonización, y esto me genera un Smart Data que genero eficiencias. Por un lado, puedo tener de una manera más fácil de consumir estos datos. Puedo llegar a resultados de negocio en cuanto a predicciones, en cuanto a modelos, en cuanto a análisis mucho más rápido, bajo los costos de mis proyectos y bajo el costo de almacenamiento y procesamiento. Entonces, eso es algo que viene fuerte. Ya no estamos hablando de los grandes volúmenes de información, sino cómo almacenas esa información, cómo la accesas y cómo vas disponiendo. Entonces, si se ven como que va coincidiendo, bueno, pues es en la nube, necesitamos elasticidad, pero también necesitamos optimizar los espacios y los procesamientos. Una tendencia que yo creo que todavía en México no tenemos la cultura, pero viene fuerte, y yo creo que eso es algo que nos va a generar un diferenciador de cómo vemos la información en las organizaciones, el famoso decir, ver la información como un activo. Se crea el concepto de datos como servicio, en donde en su capa más madura, pues ya estamos monetizando el dato, ¿no? Entonces yo ya puedo vender información, poder vender información. Por ejemplo, yo he visto programas bien interesantes ahora con todo el tema del Bitcoin y las criptomonedas, donde te están vendiendo información pues, independientemente de que te están diciendo cómo está la alza y la baja de las criptomonedas, crean algoritmos, y esos algoritmos te están dando sugerencias de dónde comprar y dónde vender, y te rentan los algoritmos.
Entonces, rentar, por ejemplo, me renta un algoritmo en $5 al mes, ¿no? Y hay algunos que te rentan en $50 al mes. Entonces, son aplicaciones que pues, están vendiendo datos o están vendiendo KPIs o información, y eso es lo que se ve como un data as a service. Desde la perspectiva de gobierno de datos, tiene que estar gobernados estos datos. Cuando nosotros llegamos a proyectos de gobernabilidad de datos, lo que hacemos es, tradicionalmente estábamos viendo el data governance a través de toda la organización. Entonces, sobre todo sector financiero, vienen muy maduros en esa capa, en donde por temas de compliance, etcétera, veníamos haciendo niveles de madurez a nivel de toda la organización, donde veíamos pues desde cómo se posicionaban los comités, cómo se posicionaban los proyectos, cómo se medían, cómo se mejoraban, capas de arquitectura, capas de procesos, etcétera. En el caso de datos como servicio, ya se hace una modificación del gobierno de datos hacia el DAS. Entonces nosotros podemos también enfocar un modelo de gobierno para el proyecto, y eso me reduce mucho los costos, me hace mucho más eficiente los modelos de gobierno, porque entonces yo ya llego con un modelo, implemento un proyecto y ya existen también las prácticas para poder crear los procesos de arquitectura, los comités alrededor de ese dato como servicio. Digo, en la capa más alta se cobra, pero dentro de las organizaciones también podemos crear e implementar datos como servicios, y entonces nosotros tenemos una serie de fuentes de datos, le aplicamos pues toda una arquitectura basada en un dato como servicio, y entonces voy a tener un grupo de información que atienda a cierto grupo de usuarios, pero esa misma información tiene otra perspectiva para que pueda atender a mis analistas de información o data scientists o usuarios externos, o puede tener una capa de arquitectura para poder que se consuma a través de APIs, web services, o poder irse directamente a un business intelligence. Entonces, fíjense que, por ejemplo, esta arquitectura podría tener yo un modelo donde tengo un Operational Data Store, un Data Lake, y ahorita vamos a hablar de otra tendencia, pero son datos que están alimentando información transaccional, información en batch y información analítica, teniendo probablemente una sola gobernanza o un solo origen del dato. Entonces, eso nos eficientiza mucho los procesos y la manera en cómo estamos visualizando las organizaciones. Más o menos así se vería una arquitectura DAS, en donde pues estos son los procesos tradicionales de gobierno de datos, pero nosotros acá pues tenemos todas nuestras fuentes internas, nuestras fuentes externas, y empezamos a hacer definiciones de cómo, con qué estructura vamos a entregar los servicios, cuáles son los procesamientos estos de curación. ¿Te acuerdan del Smart Data? Aquí entra esa parte. Cómo son sus procesos de calidad, cómo se van a entregar esos servicios, cuál es la seguridad. Aquí en los servicios, por ejemplo, podemos poner hasta cómo se van a tarificar, cómo se van a asignar, etcétera. Y aquí entra la capa de tecnología y soporte, que tradicionalmente las áreas de TI trabajan aquí, pero si le agregamos toda esta capa, pues hacemos proyectos muy, muy maduros, y este concepto puede aplicar, por ejemplo, hasta para la implementación de un ERP, un CRM, donde nosotros se hace la implementación, pero empezamos a definir cuáles son los datos que vamos a empezar a brindar como servicio hacia usuarios, hacia la parte del data warehouse, etcétera, ¿no? Perdón. Para poder armonizar todo esto, salió un nuevo concepto. Bueno, no es que salga un nuevo concepto, está la tendencia que es un data fabric, ¿no? Entonces, en el data fabric lo que estamos encasillando son pues una serie de procesos que antes veníamos haciendo con los ETLs, con los web services, con arquitectura SOA, y entonces los encasillamos en un solo concepto. Hoy en día ya hay fabricantes que tratan de pegarle a todo desde una sola misma plataforma, o una misma marca, ¿no? Pero aunque tengamos nosotros diferentes herramientas, podemos construir un concepto del Data Fabric, y que va más por en procesos, ¿no? Donde tenemos aquí pues fuentes que pueden ser on-premise o en la nube. Tenemos que tener procesos homologados de cómo vamos a hacer esta extracción. Pueden ser en modo batch o en modo streaming,
Algunas organizaciones ya necesitan tener información en tiempo real, eso es lo que le llamamos streaming. Este llega a un repositorio central que tradicionalmente le llamamos Data Lake. El Data Lake lo que hace es entramos en un proceso de limpieza de datos, de integración, de transformación, de duplicación, y esta es nuestra capa del Smart Data. Y a este le aplicamos los procesos de gobernanza, de decir, bueno, quién es el dueño del dato, cómo lo definimos, a quién se lo entregamos, cómo se mide la calidad, etcétera. Y todo esto, pues es lo que le llamamos el Data Fabric. Y entonces aquí dentro del Data Fabric existen conceptos que es como, pues, los procesos de gestión del dato y los de inteligencia del dato. Y pues tiene que ver que se van creando como estructuras, ¿no? De metadatos, etcétera. De dónde viene el dato, qué nivel de calidad tiene, que podamos buscar los datos, que se le agregan los metadatos de fechas, estampas de tiempo, orígenes, destinos, quiénes son los dueños o quién está gobernando esos datos y cómo se está manejando la seguridad. Y todo esto es un concepto del Data Fabric. Entonces, ya si lo hacemos de esta forma, es un modelo desde el punto de vista de arquitectura mucho más ordenado y que me va a servir para dos cosas. Yo antes implementaba integraciones de la aplicación 1 con la aplicación 2, un ETL para sacar información del Data Warehouse, y al final cuando yo podía pintar un mapa, pues era un espagueti de conexiones entre aplicativos. Esto ya me da una estructura mucho mayor, más formal, y que me ayuda a hacer eficiencias y que me ayuda a administrar, sobre todo cuando empezamos a trabajar ya en temas en la nube o cuando necesitamos pegar ecosistemas. Entonces, esto va, si ven, va muy asociado también con el tema del Smart Data, Data as a Service, y va muy también enfocado en los grandes almacenamientos del dato, ¿no? Pero entonces, digo, aunque son tendencias, empiezan a converger, les puede ayudar a ustedes en si están viendo sus arquitecturas o sus procesos de implementación dentro de sus organizaciones, si van hacia allá, ¿no? Otro concepto muy interesante, digo, acá van inventando términos, a lo mejor algunos de ustedes ya lo hacían y lo hicieron de manera intuitiva, pero van haciendo, ya le llaman el Data Lakehouse, ¿no? Que simplemente hoy en día lo que yo creo que sucede en las organizaciones es que pasábamos por procesos de extracción de información, transformación, calidad, para entregar al Business Intelligence, y muchas veces estos repositorios centrales que ya tenían todo ese procesamiento de armonización del dato, decían, bueno, ¿de dónde saco el dato para alimentar un nuevo sistema? Pues el mejor dato, la mejor versión del dato estaba dentro del Data Warehouse. Y entonces lo que estábamos haciendo es creábamos bases de datos en paralelo donde teníamos la misma información, pero desde la perspectiva de análisis, y la otra era la transaccional, que podían haber sido data lakes o operational data stores o bases de datos intermedias de staging, para poder alimentar o interconectar diferentes sistemas. El concepto ahora viene que ese data lake y las nuevas plataformas en temas de base de datos que están ofreciendo en la nube me permite ya que sea bases de datos que puedan soportar tanto la parte de BI como pueda soportar la parte transaccional. Entonces me ayuda para poder alimentarle, digo, los BIs, para poder meter ahí analistas como data science, etcétera, y poder empezar a descubrir comportamientos de los datos, o simplemente pudiera alimentar aplicativos. Entonces, también me simplifica mucho la administración, me simplifica los espacios. Básicamente aquí estamos hablando de bases de datos no relacionables que están altamente, bueno, tienen mucho mejor performance, y para hacer búsquedas y para hacer cierto nivel de análisis son mucho más eficientes, pero que también en su momento podemos conectar APIs y podemos tener, por ejemplo, conexiones llamado tipo SQL o de bases de datos tradicionales a estos data lakes, ¿no? Entonces, hacia allá apuntan, y ahorita vamos a ver las tendencias, pero AWS, Microsoft, Google, todos estos están moviéndose allá, ¿no? Donde sus propuestas que tienen al mercado en términos de bases de datos
coexisten las relacionales no relacionales y en algunos casos lo ven como una misma fuente, ¿no? Que podría ser hasta llegar a un tema de virtualización del dato, pero también contémplenlo ustedes en temas de tendencia. La tendencia es simplificar y que las bases de datos transaccionales y analíticas tiendan a estar tengan un mismo origen y que se puedan simplificar en una misma fuente, ¿no? Y esto nos baja mucho la complejidad de los datos, ¿no? Y bueno, por último viene toda la parte de la operación. Ahora le llaman XOps porque ha tenido una serie de derivaciones, vamos a llamarle, en donde pues sí, cada vez, dado que la información se ve más como un activo, empiezas a tener diferentes roles y procesos de administración y gestión de los datos, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que hace que se abra eso en ciertos nichos de especialización? Mucho viene por los temas de inteligencia artificial, las herramientas que nos proveen en la nube. Probablemente muchos de las capacidades ya están empoderadas o apoyadas por algoritmos de inteligencia artificial o fabricantes que tenemos que venden este tipo de herramientas. Ya muchos ya utilizan algoritmos atrás para ser más eficiente o más fácil la administración hacia los usuarios, ¿no? Entonces ahí tenemos XOps, pues, lleva varias subcapas, ¿no? Uno que tiene que ver con la parte de la operación del dato, que más está enfocado a los ingenieros de datos, que es que, pues, que tengas una buena arquitectura, que vigiles que pues los ETLs estén corriendo de manera eficiente, que los datos los dejaron donde deberían de estar, que se coordinen todos los procesos de data quality, de integración de datos, el modelado de datos, que es lo que ve realmente un arquitecto de datos, ¿no? Eso es todo un track de especialización. Luego viene, bueno, ya tengo los datos y entonces, ¿qué necesito tener ahí para tener una muy buena práctica? Pues viene toda la parte de el análisis del dato, ¿no? Lo que usan los que van a consumir los data scientists, que ahí lo que necesitamos es tener buenas prácticas en cuanto a que definamos, por ejemplo, cuál es el ciclo de vida de la información, cómo se define en los modelos para crear los algoritmos de datos, cómo se hace el análisis, cómo se hace el entrenamiento del dato, cómo sacamos experimentaciones y tesis, y entonces todo esto también tiene muy buenas prácticas. La gente que está en temas de modelos predictivos también tiene que tener ahí las best practices, pues si no al rato empezamos a generar N cantidad de algoritmos y no tenemos manera de saber si hay procesos de mejora continua, ¿no? Y el otro que viene, más enfocado a la parte del Data as a Service, también tiene que haber prácticas de cómo vamos a liberar los servicios, ¿no? Y entonces tiene que ver con pues el user experience, pues a qué dispositivos los vamos a entregar, con qué aplicativos los vamos a entregar, cuál es el propósito del dato con respecto al negocio, etcétera, que eso es lo que me generan mis principales pues niveles de subadministración de los datos. Y por supuesto viene toda la parte de seguridad, que pues es en todos los niveles, ¿no? Al final estamos teniendo ahí lo peligroso de estas organizaciones que tenemos en un data lake o concentrar toda la información es que pues una vez que se accesa a eso, pues entonces ya tienes una visión más integral y entonces sí puede ser un tema que afecte la seguridad. Cuando las empresas tienen la información dispersa por todos lados es un poquito más complejo pues que un hackeo me afecte tantas áreas, ¿no? Y bueno, está el tradicional, que es plataforma, la operación de la plataforma, que esa es la que viene tradicional con pues pues la gestión de los almacenamientos, cuántos procesadores, bla, 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 ¿no? Entonces, con ayuda de inteligencia artificial, pues todo esto que se vuelve muy complejo, pues realmente se van generando algoritmos de machine learning y va, por ejemplo, pues temas de aprender a pagar los pipelines, temas de pues definir cuáles son los datos que ya no tienen uso, poder hacer un subsetting de datos para tomar
muestreos y hacer algoritmos, pues todo esto ya viene automatizado por estos temas de inteligencia artificial. Bueno, hasta aquí más o menos estas son las principales tendencias en temas de análisis de datos. Les digo, en algunas cosas estamos un poquito menos inmaduros que el mercado, pero como tendencia hacia allá vamos. Es importante que pues muchas cosas, aunque no estamos en ese, pues sí en México se ve ya se refleja hacia allá, ¿no? Ahora, ¿quién es quién? En la parte de Business Intelligence, pues realmente ese es un mercado que se empezó a consolidar hace un par de años. Hoy en día, pues ya nada más vemos a tres, ¿no? Microsoft, con que trae un tema de liderazgo muy fuerte. ¿Por qué? Porque trae toda la combinación de la parte de la plataforma en la nube, que es toda la parte de la infraestructura. Tiene un tema de procesamiento muy fuerte en la parte de modelado de datos, integración de datos, hasta temas de algoritmos de inteligencia artificial, y la capa de presentación que es Power BI, pues eso le hace una solución muy robusta. Ahí lo que tiene también en precio es muy barato, ¿no? O sea, hablar de una licencia de Power BI cuesta como 150 pesos al mes, es muy, muy barato con respecto a lo que hay en la industria, ¿no? Tableau, que lo compró hace un par de años estos cuates ay, se me fue el dato, fue en un CRM, ahorita me viene a la mente, y Click, que era ClickView, Salesforce, perdón. Entonces, estos son los tres que andan jugando. Acá está SAS, que sigue siendo visionario. No es que no, es un buen producto, pero desde mi perspectiva, el precio pues no lo hace tener tantos clientes, que entre más arriba esté, pues quiere decir que tengo más volumen de clientes, ¿no? Entonces todos los que están acá, lo que les hace falta es volumen. En el momento en que ya tengan volumen, pues se pasan a líderes. Los que están a la izquierda, pues están en un nicho. Entonces todos estos están en nicho con poco volumen. Estos tienen un volumen fuerte, pero pues les falta, desde el punto de vista de visión del producto, pues características o que tengan un roadmap fuerte de implementación. Aquí está un Google, MicroStrategy, que tienen un volumen, pero son los que se quedaron pues rezagados en tema de visión. Entonces, esto es una manera en como lo estamos viendo. SAP está aquí también, tiene Oracle, SAP, tienen soluciones interesantes, pero por lo general están casados a su plataforma. En el Cloud Data Management, lo que les decía es, ahí lo que estamos buscando es pues todo el tema de la gestión del dato per se, y la capacidad de hacer estos procesos que me permiten hacer pues este paso del Data Lake del Big Data al Smart Data, que tengas herramientas, que tengas procesamientos, que puedas aprender a pagar. Aquí están AWS, que es el líder, Microsoft, Google y Oracle, que estos son los fuertes. Acá está SAP. Bueno, SAP es fuerte en su ambiente por todo este tema de pues sus RPs y sus bases de datos. Alibaba está fuerte, aunque yo en México no le veo una presencia fuerte. Teradata, que pues ellos, Teradata, IBM, que también pues tradicionalmente se han mantenido aquí. Por aquí lo interesante son estos. Y aquí ya están saliendo, de Snowflake es una propuesta interesante porque ellos se montan sobre la capa de estos tres, de Amazon, Microsoft y Google, y entonces empiezan a crear soluciones de data management agnósticos al cloud provider, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tiene independientemente de otros, es que, por ejemplo, ellos compran grandes volúmenes son como mayoristas, como cuando eran mayoristas de teléfonos. Entonces le compran grandes volúmenes de almacenamiento y de procesamiento a ellos, y entonces, por ejemplo, normalmente estos te cobran por hora, estos cobran por segundo. Y entonces ellos hacen economías de escala porque tienen acá a lo mejor 10, 15 clientes, compran en volumen y le genera una reducción de costos fuerte, que algunas pues, es parte de la utilidad de la empresa, pero otras se las impactan al cliente. Y vean, por ejemplo, lo que en su momento fue el líder de la parte de Big Data, donde se quedó. Era lo que les decía, Cloudera, con toda la parte de Hadoop,
era el líder en tema de procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque podía hacer procesamiento en paralelo, etcétera, pero ellos no pudieron crecer por la complejidad que era técnica de poder generar un volumen de clientes interesantes, y quedó en un modelo de nicho. Entonces es importante empezar a ver estos jugadores. Databricks también es un jugador fuerte que se puso a hacer temas de integración y temas de algoritmos en la parte de analytics multicloud. Y entonces pues está el Microsoft Databricks y el AWS Databricks y el Google Databricks, pero es también multicloud. Entonces estos cuates también próximamente lo vamos a ver aquí ya en la capa de líderes, porque estos dos se están montando sobre las nubes, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver proveedores multicloud. Yo creo que eso es algo que tenemos que poner ojo. Hoy en día la lucha es, pues mígrate a la nube, pero el problema es que cuando me migro a la nube, si ya me casé con el fabricante, entonces no sabemos en 5, 10, 15 años cómo se mueve el mercado y de repente, qué tan fuertes se pongan las políticas de estos fabricantes. Ahorita dijimos, es un modelo muy competido. No estoy viendo la perspectiva de mucha diferencia entre uno u otro por el nivel competido que están, pero no sabemos en 5 años una organización, su costo de salida de moverse de AWS a Microsoft y viceversa, la complejidad y el costo de salida puede ser algo más complejo que cuando estábamos on-premise, ¿no? Porque si antes yo tenía servidores Dell y me pasaba servidores HP, pues no pasaba nada, ¿no? O sea, ahora sí es o una base de datos SQL de Microsoft a una SQL de Oracle, pues eran migraciones relativamente sencillas, pero ya mover de plataforma a plataforma tendríamos que entender el costo y el costo de salida, ¿no? El Master Data Management es algo que también nadie pela aquí en México. Sí es una macro tendencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de armonización del dato, de data quality, estamos hablando implícitamente del Master Data. Aquí hay pues los dos que yo veo muy fuertes. Informática siempre ha sido el líder. Tiene una presencia fuerte en México. Su desventaja probablemente sea el costo. Aquí está TIBCO también como una propuesta alternativa. TIBCO lo que ha estado es comprando empresas y se está robusteciendo fuerte. Entonces ahí lo vemos también como una propuesta fuerte en México. Son los únicos que yo veo. El resto, pues, están en los nichos. Tendríamos que ver cómo se mueven. SAP, volvemos a lo mismo, tiene su solución IBM muy, muy enfocado a sus ecosistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando no estamos, el concepto de Master Data, si no lo estamos trabajando con estos, tendríamos que empezar a crear a nivel de arquitectura nuestras bases de datos de datos maestros y nuestros procesos de data quality para gestionar los datos maestros, que se pueden armar tranquilamente con las soluciones que existen en el mercado en la nube, ¿no? Tampoco hay que estar comprando software, pero es importante verlo, ¿no? Y la parte de data science y machine learning, que es donde yo creo que todavía no se alcanza a consolidar el mercado, están naciendo empresas todo el tiempo. Volvemos a ver aquí a TIBCO. TIBCO, les digo, está de compras. SAS aquí es líder, por supuesto. Ellos nacen haciendo análisis de información, le han estado agregando muchos temas de machine learning, pero aquí ya empezamos a ver estos de MathWorks, DataIQ, Databricks, y aquí lo interesante es que ellos empiezan a venderte o te rentan los algoritmos, ¿no? Entonces empezamos a ver ahí que entregan alto valor al mercado. Aquí está Microsoft, Google y AWS, fíjense, está aquí en la capa. ¿Por qué? Porque ya tienen, su arquitectura está diseñada para eso, está diseñada para que el ecosistema de partners generen los algoritmos y los pongan en el marketplace. Entonces es cuestión de tiempo de que estos suban. Ya tienen algoritmos, por ejemplo, Amazon, AWS tiene uno para análisis en retail, ¿no? Hay reconocimiento de imágenes, reconocimiento de procesamiento de datos de texto a video, perdón, de texto de imagen a texto y de texto a datos estructurados, de voz a video, de video y voz a texto. Entonces ya aquí ya hay unos que se pueden estar utilizando para generar casos de uso, y vuelvo a repetir, ya empiezan a ser mucho más
factibles trabajar en este tipo de casos de uso porque renta los algoritmos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, vean dónde se quedó Cloudera, que era el que hace un par de años era el líder en temas de Big Data y análisis predictivo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque acá tenías que comprar infraestructura y tenías que programar, acá ya no, aquí ya es como, realmente ahorita el skill es empezar a ver qué existe en el mercado e integrarlo. Y sería válido tener una solución donde esté utilizando 3 algoritmos de 3 diferentes fabricantes para procesar a lo mejor conversaciones. Puedo usar Google, en otro podré usar MathWorks y en otro podré utilizar AWS o Microsoft, ¿no? Entonces, mis conclusiones es, como tendencia, tenemos que estar viendo qué es lo que está sucediendo en el mercado. Nosotros en nuestras organizaciones, al menos estas tendencias nos da una visión de cómo, hacia dónde mover nuestras arquitecturas. No necesariamente tenemos que estar ya procesando los Big Data, etcétera, pero sí es bien importante. Yo les dejaría un par de mensajes. La nube es importante. Mover a modelos ya nativos donde manejemos del platform as a service a software as a service o data as a service es algo que debemos de empezar o ya deberíamos de estar ahí más bien. El mover los datos a la nube en migraciones nativas para poder optimizar todo este proceso de elasticidad y es lo menos riesgoso para las organizaciones y lo más barato. No estar ocupando datos o los espacios y los procesamientos a lo loco, que pensemos en el Smart Data, pensemos en que los procesos de las bases de datos intermedias o de staging me pueden eficientar tanto la parte de Business Intelligence como la parte transaccional y entonces veámoslo como que converge la parte de datos y analítica, que ahí mencionábamos del Data Lake al Data Lake House y el concepto de poder unificar estos procesos en una manera más armonizada, que es el Data Fabric, ¿no? Que es pues tener una arquitectura eficiente en tema de pues la extracción, los procesos de integración, de calidad, de gestión de datos maestros, de duplicación, desde una perspectiva como fábrica, me eficientiza mucho los procesos de arquitectura y me baja los costos de operación a las organizaciones. Si ven, viene muy embebido el tema de inteligencia artificial en muchas de estas tendencias, pero casi las 7 tendencias, más que temas de innovación, tiene que ver con temas de eficiencia, de cómo vamos a mejorar el uso de los datos más rápido a menores costos. De ahí se tratan las tendencias y que creo que también por el tema que ocupa a nivel mundial, lo que le preocupa a las organizaciones es generar eficiencias. No veo temas de innovación, porque ya están la innovación está en cómo estamos usando el dato, pero no es porque vengan tecnologías nuevas o etcétera, ¿no? Simplemente estamos en procesos de maduración. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, dejo abierto ahí el micrófono, bueno, no es el micrófono, el chat de preguntas con Tania, yo con mucho gusto, si puedo, se las responderé, si no, averiguo y se las contesto después. Gracias, Héctor. Pues adelante, empezamos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden levantar la mano y les abro su micrófono o bien pueden escribirla dentro del chat y las leeríamos. Dice José Luis Pedraza, ¿cuál sería la diferencia entre BI y ciencia de datos? Les voy a dar 2 ejemplos, ¿no? Uno es, hay un ejemplo muy puntual de, cuando yo aplico BI, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo burdo, una heladería, ¿no? Entonces, yo puedo diferenciar de acuerdo a mis estadísticas, es un progreso estadístico donde decir, pues tradicionalmente yo cada mes consumo tantos litros de fresa en este mes, entonces el próximo mes pues voy a pedir 20 litros de fresa porque se van a consumir de esa forma. Eso es el tipo de respuestas que me da BI. Cuando llega un cliente y ese cliente llega y trae, a lo mejor viene acompañado de una niña y viene a tal hora, la inteligencia artificial lo que me va a decir es,
esa persona en específico, el helado, cuántas bolas va a querer y de qué sabor. Entonces, ¿qué es la diferencia? Que me permite tener un nivel de precisión mucho más a detalle de cómo se va a comportar el consumo. En el otro, como es estadístico, pues puedo saber cuántos litros de fresa se consumen al día. Cuando yo tengo un BI, le metí más datos, como cuántas personas entraron, de qué estatura eran las personas, si venía acompañado o no. Entonces, a la hora que yo meto más datos a las variables, pues ya los programas estadísticos tradicionales ya no pueden generar, no pueden procesar esa información. Y entonces me tengo que ir a modelos de Machine Learning. Entonces, el Machine Learning ya procesó, pues no nada más el día, el mes y el clima, sino la estatura de la persona, cuántos viene a acompañar, etcétera. Y entonces me puede predecir el comportamiento de esa transacción per se. Por eso es que tú cuando te metes con un Amazon, pues no te sugiere en base a tu comportamiento de tu persona, de cuándo te conectas, etcétera, el tipo de productos que vas a comprar. Entonces es mucho más asertivo. Por ejemplo, un pronóstico de ventas, normalmente en una organización le anda pegando el 60-70%, cuando metes inteligencia artificial podrías llegar a 80-90% de asertividad si está bien implementado ese proyecto. Gracias. Bueno, ya no veo más preguntas en el chat y no veo a nadie con la mano levantada. Adicional Bueno, a este video, perdón que te interrumpa, el video se les va a hacer llegar para que ustedes lo puedan consultar on demand y adicional que va a estar en la parte de recursos de la página de Scanda. La página de Scanda es www.scanda.com.mx. Eso estaría en el transcurso de esta semana, pero hoy mismo reciben la grabación de esta charla para que ustedes la puedan consultar y compartir si así lo desean. bueno, pues muchas gracias. Cualquier cosa, pues estamos a su disposición ahí en el correo que manda Tania. Muchas gracias a todos. Gracias, Héctor. Hasta luego.